Se presente o no, forma parte también del derecho que tiene el presidente a ejercer esta defensa, ¿no? Lo vamos a hablar con el doctor Ernesto Álvarez, porque hay algo que quiero citar de lo que ha dicho el doctor Espinosa. Doctor Álvarez, buen día. Él dice, la política está subordinada al derecho. Esto no es así, en estricto, doctor Álvarez. Sí, efectivamente, la defensa técnica del presidente presenta un frente de batalla interesante. A ellos les conviene colocar un escenario donde exista el mayor número de elementos y principios jurídicos. Y a la oposición, en el Congreso, le interesa edificar un escenario eminentemente político. Ahora, ¿cuál es el punto de equilibrio, el punto más apegado a la Constitución? Es obvio de que los hechos que se puedan producir en el Congreso siempre están supeditados a el orden constitucional, ¿no es cierto? Pero dentro de ese orden constitucional, dentro de ese apego a los derechos y principios jurídicos, se establecen diferentes niveles de estándar de cumplimiento de principios jurídicos. Por ejemplo, una cosa es la acusación constitucional, en este caso mencionado por el abogado del presidente, en cuanto a traición a la patria. Una acusación constitucional reviste características jurídicas muy fuertes. Tiene que haber un cargo puntual, tiene que establecerse la manera en que el acusado pueda defenderse con todos los elementos de juicio, además de los elementos políticos. Por eso es de que el Tribunal Constitucional señaló algunas deficiencias en ese proceso de acusación constitucional y lo devolvió a la subcomisión. O sea, no lo anuló, lo devolvió a la subcomisión para que corrigiera. En el otro extremo tenemos la censura ministerial, por ejemplo. Por cualquier dicho, por cualquier inclusive emoción política, un ministro de Estado puede ser censurado por el Congreso. ¿Necesita una expresión de causa, un número determinado de días para que resuelva la acusación el ministro? No. Es el otro extremo de la baraja. Es un hecho eminentemente político y, como ya es conocido en la historia del Perú, a un ministro se le puede censurar inclusive por motivos baladíes. Por ejemplo, fue censurado un ministro de Agricultura por no saber en ese momento el precio del payar en Ica. Eso es político. En lo que nos encontramos en la vacancia presidencial es un punto medio entre la acusación constitucional y la censura ministerial, por ejemplo. Por eso es de que es necesario cumplir un estándar mínimo de debido proceso. Al presidente de la República se le ha alcanzado la acusación que hasta un momento se ha efectuado en el Congreso, se le ha llamado, se le ha convocado a que asista a defenderse con sus abogados, y lo que está en duda es si se puede incorporar nuevos elementos de juicio o se tiene que mantener el debate y la votación, por consiguiente, dentro de los alcances de lo que el abogado denomina la carpeta de procedimiento parlamentario. Doctor, sí, si nos permite justo en ese punto, ¿no? Porque todo lo que se ha revelado el día de ayer, en ese sentido en el que usted nos explica, ¿podría o no podría ser incorporado al debate? Es decir, ¿tendría que ser un elemento de valor para los congresistas para tomar una decisión? ¿O solo tendrían que ceñirse al documento que se le envió al mandatario? Es el punto clave. Una carpeta o los documentos que obran en este momento en el Congreso para procedimiento de vacancia no constituyen un expediente judicial. En el proceso judicial que el abogado bien maneja, no se puede incorporar nuevos elementos de juicio cuando ya se trata de tomar una decisión, que el juez toma una decisión. En este caso no estamos en un proceso judicial, claro. Y por eso la introducción.
Porque un congresista, es mucho doctor... más bajo. Imaginémonos de que en un proceso de vacancia, donde se trata de establecer la dignidad o indignidad del jefe de Estado para seguir ocupando el cargo, en pleno debate aparece un video con audio del entonces presidente de la República recibiendo dinero como se estilaba en la época de Montesinos. ¿Se incorpora o no se incorpora? Por supuesto que se incorpora, porque es una decisión política. Por eso que la Constitución no establece más requisito que los 87 votos. Equivocado entonces Benji Espinosa, doctor Álvarez. No está equivocado. Está estableciendo una trinchera de argumentos donde más le conviene. Pero obviamente no necesariamente es lo político o jurídicamente correcto. Ok, puede, y ya lo hizo, ya marcó la línea en su cancha, pero en todo caso va a ser el Congreso de la República quien pueda también delimitar cuál va a ser este otro frente político para manejar lo que va a ocurrir hoy a partir de las 3 de la tarde. ¿Y qué es lo que debería el Congreso hacer? En el hipotético caso que existan los votos, cosa que a los analistas que se ha consultado en la televisión, en los medios, no les acaba de convencer, el Ejecutivo tiene en sus manos la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional. Ahora, el problema que tiene el Tribunal es que está sujeto al Código Procesal Constitucional que no le permite dar respuestas rápidas a controversias entre los órganos constitucionales, y eso hay que corregirlo. Por tanto, estamos hablando de 2-3 meses, como hay otros procesos constitucionales competenciales que también están a la espera de resolución o de audiencia. Este es un hecho básicamente político, que obviamente necesita cierto estándar mínimo de debido proceso que el Congreso está cumpliendo. El presidente Castillo puede defenderse perfectamente de los cargos, de las acusaciones de corrupción formuladas y darnos la sorpresa, e inclusive él pasar al ataque y demostrar en el transcurso del debate que en realidad ha sido sorprendido por su entorno familiar y su entorno político. Pero de no ocurrir tal hecho, no es posible pensar de que por procedimientos típicos de litigio judicial, lo que normalmente se denomina tinterillaje, se pueda salvar una situación sumamente grave que es básicamente política. Ahora, doctor, en el escenario de que efectivamente los congresistas reflexionen, ¿no?, y voten a favor de la vacancia, ¿el presidente podría desconocer esta decisión, atrincherarse de alguna manera en Palacio de Gobierno y no salir? No debería ocurrir con políticos con cierta formación, con cierta trayectoria, pero hace un tiempo ya en todos los órganos de naturaleza política en el Perú nos encontramos con gente inusualmente desubicada. Podría darse ese caso. En tal hecho, la fuerza pública tendría que ahí sí, conminarlo a salir, porque difícilmente podríamos regresar pues al siglo XIX, donde un grupo de soldados, un grupo de militares resista y se coloque barricadas en la plaza de armas, como ya ha ocurrido en alguna ocasión. Esas cosas ya no deben ocurrir en el siglo XXI. Bueno, a propósito de quienes no se ubican bien, ¿no?, desubicados, ha dicho usted, la Premier Chávez ha enviado un oficio al Congreso para que 4 ministros formen parte de esta moción de vacancia. Uno de ellos, el doctor César Landa. Está desubicado hace bastante tiempo sobre el derecho y lo que implica formar parte de este gobierno, el doctor Landa, doctor Álvarez. César Landa es un jurista muy destacado, profesor de universidades importantes del país, ha sido presidente del Tribunal Constitucional y era una personalidad que en el mundo del derecho constitucional consideramos una persona democrática, una persona con profundas convicciones democráticas, y aunque de izquierda,
con, con límites y prejuicios muy sólidos. Lamentablemente, en algún momento tendrá él ya fuera de la política que informar a la comunidad constitucional y develar este misterio de por qué una persona como él decidió integrar un gabinete durante, digamos, por dos ocasiones, un gabinete tan discutido, tan controvertido, donde los hechos de corrupción y de delito y de menuda trama son cotidianos y son evidentes en la televisión y en los medios. O sea, no es que se descubra al cabo de unos meses la corrupción, sino que la corrupción es tan cotidiana y tan evidente, y los que están denunciando y queriendo ser testigos o colaboradores eficaces son personas escogidas por el propio Castillo, son del propio entorno político de Palacio, de gobierno. Entonces, no es que sean los opositores o los enemigos los que estén hablando, es la misma gente. Siendo tan obvio, es un misterio. Sí. Ahora, es extraño, Carl Schmitt llegó, uno de los grandes del derecho constitucional universal, llegó a recibir medallas y a elogiar a Hitler. Hay un misterio entre los académicos, hay un punto débil. Bien, lo que no puede ser un punto débil es el respeto a la Constitución, esa que tanto predican en tratados de derechos. Gracias, doctor, por haber estado esta mañana con nosotros y a estar atentos sobre esta jornada que va a empezar desde las 3 de la tarde en el Congreso de la República. Ya hemos intentado marcar varios frentes y varias cosas que desde el Ejecutivo han planteado para esta vacancia y esperar cuál va a ser la reacción del Congreso. Gracias, doctor Álvarez. Doctor. 8:18 de la mañana. Hay que ir con buenas noticias también.